somewhere you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream that you dare to, why, oh why can't Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Buenas Qué tardes. gusto, qué gusto que estemos aquí compartiendo este espacio, Buenas muchas tardes. caras conocidas y otras por conocer, qué alegría. Sí. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes.
Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. No me deja poner el video, Doris, hoy. O sea, no me deja. No sé si yo no sé, quizás no sé. Buenas tardes a todos. Hola, buenas Gracias por la tardes. invitación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes a buenas todos y tardes. todas. Hola, Jenny. Agradecemos la presencia de todos. Se sigue sumando gente y decimos buenas tardes y buenas noches para algunos que sabemos que están en otro lugar del mundo y a esta hora ya es de noche por allá. Buenas tardes, qué gusto, qué gusto. Bueno, gracias a todas y todos los presentes, qué lindo encuentro. Bueno, saben que si empiezo a nombrar, veo caras conocidas, allí Charlie, querido abrazo, Ricardo. Bueno, y vamos a hacer lo siguiente, sigue ingresando gente, entonces íbamos a poner el video institucional y demás, pero no queremos tampoco quitarles tanto tiempo, ni aburrirlos con algo que ya conocen. Creo que vamos a dar Algunos inicio. conocen y otros no. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo me metí, en realidad no me tenía que meter, era así, la organización es que Gilda va a hacer la presentación, Gustavo va a moderar y yo después empezaba a hablar en algún momento, pero no me quería perder esto de saludarlos. Gracias por tanto. Gil, ¿querés dar comienzo? Y después prometo que voy a ser breve con los contenidos para que abramos rápidamente al conversatorio, que es lo más maravilloso que nos puede pasar este día. Gracias. Vamos a pasar el video institucional mientras No, siguen amor. entrando. No, mi vida, no, porque se va a extender mucho y ya estamos en 19:08. Ok. Agradecidísimos a todos, ¿no? Bueno, entonces damos por comenzado este encuentro, agradeciendo nuevamente a los que se siguen sumando. Eh, Agradecemos a todos los representantes y personalidades del ámbito educativo de José C. Paz, declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, a representantes y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a invitados especiales como el licenciado Andrés Sánchez Boda, creador de la carrera de Counseling en Argentina, el enfoque holístico centrado en la persona y el enfoque quiasmático, al doctor Claudio Rud, médico psiquiatra y terapeuta del acercamiento centrado en la persona, a la licenciada Viviana Rey, psicóloga y terapeuta del acercamiento centrado en la persona, miembros de la Asociación Casa Abierta, a Charlie Viesca, Sara Fleming, Gabriela Escurra, de Dislexia Counseling, a Sergio Novikov, de Colegia CAP, a Silvina Pozo, de Counselors en Red, a Andrea Martínez, de la Jefatura 1 de PAMI, al counselor Facundo Cincunegui, director del programa Choice de Consumos Problemáticos y Adicciones, y voy a nombrar a nuestro equipo de FADEA, al counselor Ricardo Sotillo, referente en supervisión profesional de counselors, a la counselor Fabiana Segura, de prevención al suicidio, al counselor Ezequiel Pérez, director de consumos problemáticos, programa Trascender de FADEA y director del Observatorio Social de FADEA, al licenciado Alejandro López Marín, director del programa de investigación de FADEA, al counselor Marcelo Fino, director de prevención en consumos problemáticos, programa Trascender y director del área de cultura de cuidado, a Gustavo Maciel, director del área de cultura de paz, a Graciela Rodríguez, directora del área de personas mayores, a la licenciada Josefina Sánchez y a la licenciada Laura Rosa del espacio Nutrición FADEA, a la counselor y amiga Fabiana Segura del área contable de FADEA, a nuestra amiga la doctora María Belén Cionci del área legal, a los directores regionales
Isabel López de Salta, Angélica Rubio de Jujuy, Zulema Castaño de Córdoba y de Entre Ríos, Verónica Buesas de Santa Fe, María Pacini de Mendoza, Carolina Rosso de Mar del Plata, Guillermina Prete de Misiones, todos y todas nuestros voluntarios en cada una de las áreas. Los voy a nombrar. Luca Fernández, Miriam Antelo, Ivana Fernández, Paula Corral, Marcelo Fasari, Marcela Balbo, Sabrina Rodríguez, Ezequiel Dardic, Vanina Míguez, Silvana Ramis, Catalina Poloni, Cecilia Fernández, Paola Rizzo, Cecilia Canepa, Isabel López, Laura Gastaldi, Sol Ferrari y Delia Cantú. Estos somos parte de todo el equipo de FADEA. Y bueno, les voy a presentar al counselor Julio Barnes, fundador de FADEA. Te doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, les cuento rápidamente. El encuentro lo va a moderar Gustavo, que me va a ayudar fundamentalmente cuando armemos el conversatorio. Tal como prometí, voy a intentar ser breve con los contenidos. Si te parece, Gus, das un pantallazo y yo comienzo con la clase, así brindo estos contenidos y desde ahí nos ponemos a debatir sobre lo que hemos propuesto, que es hacia dónde va la humanidad. Sí, claro. Bueno, Gustavo Maciel, por si tenían el pendiente de saber quién era. El encuentro de hoy va a estar básicamente estructurado de la siguiente forma. Van a ser dos bloques principales, ¿sí?, de contenido y de exposición de Julio. Y al finalizar estos dos bloques vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿sí? Y con las preguntas damos inicio a lo que sería el conversatorio. Para poder tener una reunión lo más eficiente posible, les voy a solicitar, primero que nada, que dejemos las preguntas para el final de estos dos bloques, ¿sí? Igualmente en el medio, después vamos viendo cómo vamos compartiendo y demás, pero si tienen alguna pregunta, idealmente queremos ubicarlas en el final de los dos bloques, para que no sea cosa de que las preguntas se vayan respondiendo con la misma exposición, ¿verdad? Igualmente, si les van surgiendo preguntas, tienen el chat a disposición para que las puedan ir escribiendo, así no se les olvida. También les quisiera pedir, por una cuestión de seguridad, que las personas que no tienen las cámaras encendidas, si las pudiesen encender, aunque sea una sola vez, ¿sí?, para identificar que están ahí. Más que nada porque en los últimos días ha habido bastantes problemas. Se han estado hackeando muchas cuentas de WhatsApp, de redes sociales, y de Zoom también. Entonces, para cuidar la plataforma y para cuidarlas a todos ustedes también, les solicito si pueden, por lo menos una sola vez, prender su cámara. Si hay alguien que por cuestiones técnicas no puede prender la cámara, puede presentarte en el chat, así le identificamos, ¿sí? Bien, estoy viendo, gracias a quienes están prendiendo las cámaras. Muchas gracias, muy amables. Bien, y quien no pueda aprender, por favor, si puede identificarse en el chat. ¿Sí? Ahí Ezequiel mandó un mensaje. Perfecto. Buenísimo. Bien. También, para información de ustedes, si no se habrán dado cuenta, este encuentro va a estar grabado, ¿sí? Así que ahora yo ya tengo identificado a las personas que han estado prendiendo la cámara. Si después por cuestión de confidencialidad quieren apagar la cámara, está muy bien, ¿sí? Ya, para que todos sepamos. Luego, cuando toque la parte de las preguntas, les voy a solicitar que para que tengamos cierto orden, poder levantar la mano, ¿sí?, cada vez que queramos hablar, en lugar de abrir el micrófono directamente, ¿sí? Para eso pueden tanto levantar la mano ante la cámara o utilizar, para los que sepan, las reacciones que tienen en Zoom, ¿sí?, para levantar la mano.
Si no conocen mucho la plataforma, en la parte de abajo, en el menú, hay un botoncito que dice reacciones, ¿sí? Le dan clic ahí y le aparecen las opciones para levantar la mano, ¿sí? Bien, eso en principio. ¿Alguna consulta respecto a lo técnico y cómo vamos a tratar de ordenar este encuentro? ¿Ninguna consulta? ¿Quedó súper claro entonces? Buenísimo. Bueno, cedo la palabra, Julio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea del encuadre es precisamente esto, poder ordenar y que todos se sientan cómodos, con lo cual también en esto habilitamos a aquel que quiera interrumpirme las veces que sea necesario o hacer algún comentario, por supuesto que estamos a entera disposición de eso. Bueno, voy a dar paso directamente a lo que eh, les vine a traer en el sentido de lo que hacemos en FADEA como base fundacional de todo nuestro quehacer. Entendemos la relación de ayuda desde un marco vincular, por eso nos basamos en el enfoque centrado en la persona. Ahora hay desde allí una expresión, porque puede haber quienes no conozcan el enfoque y demás, pero hay una expresión que fue definida desde el marco filosófico y se convierte en una praxis social. Así que, en este sentido, para encuadrarnos en el tiempo propuesto, voy a compartir pantalla. Voy a empezar a hacer una exposición que tiene que ver con una cátedra de un filósofo muy querido, Augusto Cuyen. De hecho, no sé si anda por ahí Eduardo Rodríguez, que es un filósofo destacado allí de la escuela de Andrés, que de paso los saludo, Andrés, Claudio, Alejandro, que los veo por allí, a Vivi, a Charlie. Cuyen nos trae esta cátedra y yo me tomé el atrevimiento de reinterpretarla para brindárselas a ustedes, contándoles qué es lo que hacemos desde aquí en FADEA en tanto esa base fundacional. Así que dicho esto, comienzo con compartir pantalla. Permiso. Bueno, usted ahí si se ve bien. Ahí estoy en pantalla completa. Alguien que me dé el ok, que estamos bien y que Sí, corre. está Sí, muy ok, bien. se ve bien. Ok, Ok. ahí corre. Se ve la segunda placa, el Sí, conocimiento sí. es navegar en un Sí, océano de sí, sí. incertidumbres a través de Se ve. archipiélagos de certezas. Bueno, esta frase la van a ver muy repetida, de hecho la fui mostrando allí en la placa, que tiene que ver con Edgar Morin, que es el introductor del pensamiento complejo. Y esta frase, que luego la voy a repetir muchas veces, pero tiene que ver con este encuentro, ¿sí? Esta es una frase de Newton, si he podido ver más allá es porque he subido a hombros de gigantes. Y los gigantes son los que están hoy aquí, y yo agradezco tanto por eso. Le agradezco tanto a Andrés, le agradezco tanto a Claudio Ruth, le agradezco tanto a Vivi Rey, le agradezco a uno y cada uno de los que han sido mentores de la labor que venimos haciendo, Facundo Cincunegui, allí en nuestros comienzos, que nos recibió y nos abrió las puertas y además nos enseñó mucho de un ámbito muy complejo como el de los consumos problemáticos. Ricardo Sotillo, un histórico y precursor en el ámbito de la supervisión, y los gigantes que yo digo me acompañan porque me siento acompañado, y en realidad lo que estamos construyendo es un gran nosotros, ¿sí? Que son todos los que mencionó Gilda al principio. Esos son los verdaderos y grandes gigantes. Y, y en la vida he sido un afortunado porque tuve 4 papás, en esos 4 papás, dos papás y 2 mamás, y una hermana mayor que fue una madre más, y un hermano mayor que también fue un padre más. Y después, por estas cuestiones de la vida, también pude ser hermano mayor de otros, así que he pasado por todos los roles familiares. Esos son los gigantes sobre los cuales he podido ver más allá. Gracias por tanto. Bueno, uno de nuestros referentes es Carl Rogers. En este primer tramo no lo voy a mencionar tanto, pero muchos de los que están aquí claramente devienen del enfoque centrado en la persona. De hecho, Andrés Sánchez Bodas, Claudio Ruth son introductores del enfoque centrado en la persona en la Argentina, como otros más, Manuel Artiles, en fin. Y esto estamos hablando mitad del siglo XX. ¿Sí? Ya estos conocimientos, esto es lo que decía Rogers, ya estaban, pero pareciera ser que las tensiones en el mundo presente son cada vez
más significativas. Y esta frase tiene que ver con esta labor que me he propuesto desde mucho tiempo a esta parte y hoy procuro hacerla de este modo, que es esto de traer los libros que he descubierto, que he aprendido, que he leído, y facilitar en este encuentro, reducirlo en 2 tramos de 30 minutos, a contarles un poco, para que a partir de allí podamos elaborar un conocimiento en conjunto. Entonces, esta sería un poco la inspiración mía, esto de tomar libros y tomar pequeñas partes, porciones, y de allí decir, bueno, esto me parece que es algo significativo que nos puede enriquecer en el encuentro. Bueno, y entre estos autores, como les mencionaba al principio, está Carlos Cuyen. Y esta cátedra habla de la problemática del otro. Y en definitiva es la cuestión ético-política del otro en tanto otro, que es lo que vamos a pretender explicar. Aclaro que, así como agradezco a Andrés que la vez pasada tuvimos un encuentro, no propongo hacer ningún debate político, ni siquiera por acercamiento, pero es ineludible que cuando hablamos de política nos acerquemos a algún pensamiento político, pero totalmente corrido de cualquier pensamiento político en tanto militancia política o partido político. Bueno, esto nos pasa mucho a nosotros, ¿sí? A nosotros me refiero a los profesionales de la relación de ayuda, porque nuestro lugar profesional es el de escuchar el acontecer humano de ese otro que viene a nuestro espacio en busca de ayuda. Entonces, Cuyen contaba esto, ¿no? Dice, bueno, la identidad de los problemas humanos es narrativa. Y esta cuestión de que la narración se resignifica permanentemente y uno sigue siendo el mismo, pero no igual. Uno está ahí en un encuentro, se va y cuando vuelve dice, me olvidé de decirte esto, y sigue siendo el mismo, pero no igual. Bueno, esto viene a colación de esta idea que junto con Andrés nos tocó allí en la legislatura hacer un resumen de lo que yo decía, 28 siglos de filosofía en apenas 3 minutos. Hoy, por suerte, tengo 30, ya me quedan 25, pero bueno, me da más alivio de poderlo contar de forma más pausada, ¿sí? Prometo no aburrirlos porque es muy dinámico, ¿sí? Todo empieza respecto a la mirada del otro, ¿sí? Entonces allí muy en el principio aparecía el otro como un individuo semejante a mí. Esta era la concepción fundamental, somos de la misma especie. Aunque somos individuos distintos, sin embargo, somos de la misma especie. Entonces ahí estaba el otro como un semejante. Decían los griegos, tenemos la misma esencia. Vale destacar que nuestro querido Cuyen y Eduardo Rodríguez, que fue ayudante de la cátedra de él y demás, dicen, bueno, estamos hablando de esta filosofía nord-eurocéntrica. Hoy vamos a pasar un poquito por algo más local, trayendo a un autor significativo de estas latitudes. Bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? Tenemos la misma esencia, aparecen otros temas, porque, bueno, por allí lo que nos individualiza es el cuerpo, y bueno, eso trajo otras cuestiones que al día de hoy se siguen discutiendo. Pero acá empieza la interpelación, ¿no? O la pregunta, si se quiere, porque venimos a traer más preguntas. El tema es cómo definimos a la especie para decir, bueno, el otro es un semejante. Y ahí empieza algo que voy a repetir varias veces porque la intención es reconocer esto, que es una representación que me hago de ese otro. Entonces esta representación, en este relato o en la narrativa de la historia de la filosofía, como la cuenta Cuyen, dice 18 siglos después, dice que incluso hasta se menciona como algo lento en cuanto a proceso, dice somos lentos los filósofos, dice bueno, aparece el otro como un semejante en esa primera concepción y después aparece el otro como un igual. Bueno, ya en la modernidad no solo estaba esta cuestión del otro como un semejante, sino el otro como un igual. Bueno, ahí aparece la teoría del derecho natural moderno, esto de que todos somos iguales y libres, el concepto del estado de naturaleza. Yo le digo concepto, Cuyen hace una mención un poco más fuerte. Él dice es el invento del estado de naturaleza. Pero para no entrar en discusiones, vamos a ponerlo como el concepto.
Entonces, bueno, hasta acá estamos el otro como un semejante, el otro como un igual, y seguimos en este énfasis en que son representaciones. Ya para estos tiempos bastante cercanos, digo siglo XX, comenzó a jugar un rol muy importante la diferencia. Y esto, para aquellos que son educadores, sé que están por allí algunos representantes del ámbito educativo del José C. Paz, ha sido muy, muy representativo. O nuestra querida Delia, que es una docente de muchos años. Y otra vez aparece esta mirada del otro ahora como un diferente, ¿no? Decían por allí en las escuelas, bueno, hay que bancar las diferencias, hay que aceptar las diferencias. Bueno, esto es lo que empezó a pasar. Ahora, en definitiva, para poder decir que el otro es un diferente, también tengo que tener una imagen de por qué el otro es un diferente. Es decir, volvemos a este énfasis que estamos haciendo con la idea de que quede allí como impregnado, que son relaciones de representación. Para yo poder decir que el otro es un semejante, que el otro es un igual, que el otro es un diferente, es una representación, podríamos decir hasta cognitiva, que se hace de la imagen del otro. Y esto que, bueno, ya me llevan varios minutos, pero ya en aquel encuentro que tuvimos con Andrés en la legislatura porteña, ya estaba cerrando el encuentro, esos 3 minutos, mencionaba que mediados del siglo XX aparece un pensador destacadísimo, Emanuel Levinas, lituano, fue un pensador, un filósofo que además sufrió el Holocausto, y él hace este planteo, ¿no? Dice, parece ser que nos hemos olvidado de pensar al otro en tanto otro. Y aquí empieza a aparecer como si fuera un juego de palabras, y espero en estas placas que siguen dar una definición contundente de qué significa la mirada del otro en tanto otro, o pensar al otro en tanto otro. Y va a decir Levinas, es que la relación con el otro en tanto otro es una relación ética. Se corre de todo lo que venía aconteciendo y dice, no es cognitiva, no es una representación que me estoy haciendo de ninguna naturaleza, es una relación ética. Bueno, no vamos aquí a dar una cátedra de ética, pero estamos hablando, incluso los filósofos dicen, bueno, que la ética vendría a ser una filosofía de la moral. En definitiva, y es una frase que también vamos a repetir mucho en este encuentro, es ese modo de ser, un modo de ser. Algunos dirían, y con buen tino, elevado del ser humano. Y Levinas, para reforzar esta mirada, dice, en definitiva, el otro en tanto otro es esta implicación donde el rostro del otro me interpela éticamente. Y en esa interpelación, y lo trae con una frase maravillosa, porque impacta, el otro nos dice, heme aquí, no me violentes. No hagas de mí una representación, esto me lo habrán escuchado decir. Pido disculpas para aquellos, también con Andrés en nuestras charlas íntimas solemos decir, che, no nos estaremos repitiendo con algunas cosas. Bueno, lo que pasa es que hay cuestiones de concepto que son necesarias reiterarlas, si se quiere. Y esta frase siento que tiene esa contundencia. Heme aquí, no me violentes. No pretendas hacer de mí una representación, reducirme a una totalidad, como se diría comúnmente, meterme en la misma bolsa. Porque en definitiva, nada justifica que anulemos la alteridad del otro en tanto otro. Por eso para nosotros, y cuando hablo de nosotros es esta mirada que tenemos de nuestro quehacer, esto es fundacional. Sin esto, no pensamos ni en comenzar a hacer ninguna labor, de la que fuere. Mucho más, y ahí me pongo la responsabilidad por la parte que me toca, desde el marco de la relación profesional de ayuda, o del marco de la relación de ayuda, si se quiere. Nada justifica que anulemos la alteridad del otro en tanto otro.
Y bueno, como decíamos, esto es clave para la educación y para cualquier trabajo social. Y para volver a la frase contundente, heme aquí, no me violentes, en definitiva, nada justifica que violentemos la alteridad del otro, es decir, reducirla a una representación. Y todos somos otros en tanto otros. Esto no es una cuestión unidireccional, y acá empieza la profundidad de este pensamiento, que es lo que vengo a compartirles. Todos somos otros en tanto otros. Por eso, esto de decir que es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, porque nos permite tener las relaciones más profundas, esas que vivimos como el amor, la amistad, la justicia. Yo pondría nuestro quehacer, que nos gratifica tanto. ¿Cuántas veces nos preguntan, e incluso alguna vez nos hemos preguntado, cómo es que me gratifica tanto esto que hago y que hacemos? Bueno, y acá empieza a aparecer, bueno, bárbaro, ¿cómo se traduce esto en el quehacer de la relación de ayuda? Yo diría mucho más allá de la relación de ayuda, de la convivencia, de los vínculos interpersonales. Y tiene que ver con sentir esta interpelación ética, sentir que el rostro del otro me interpela, que ese otro que está ahí, para mí, es alguien a quien registro profundamente. Y bueno, ya vamos a ver que incluso con Rogers traemos esta mirada de hacer el esfuerzo o la apuesta de corazón, como solemos decir por aquí, de intentar ingresar en el mundo interno del otro para comprender plenamente e intentar mirar a través de sus ojos. Que es un esfuerzo que, si es una apuesta de corazón, vuelvo al mismo punto, es enormemente gratificante. Bueno, y esto pareciera aquí en el texto como que hubiera un salto, sin embargo tiene un sentido y lo agregué aquí como un impacto, ¿sí? Decimos, esto que venimos relatando, que ahora vamos a volver sobre esta mirada, es la base de todo, la base de todas las relaciones y demás. Y es este ser y estar siendo. Y ahora vamos a ver qué significado tiene para nosotros, aquellos que venimos del enfoque centrado en la persona, de la filosofía humanística, es este ser y estar siendo. Como posibilidad de un entramado, que ahí hasta lo pusimos en otro color, del cuidado de sí y el cuidado del otro. Bueno, yo diría que en cada uno de estas frases hay un mundo de contenidos. Voy a intentar en estos minutos que quedan abrirlo para que se comprenda en dónde termina anclando en nuestro quehacer propiamente. Y entramado, cuando hablamos de entramado, por allí estaba la frase que tomamos de Claudio Rudd y de Viviana Rey, o la frase de Andrés en cuanto al quiasma, de Rudd del conatus de Spinoza, y cuando se habla de este entramado, o el Estás Te muteado, muteaste. Está Julio. silenciado. No se te Te escucha. muteaste. Perdón, me muteé. Perdón, no sé desde dónde me quedé muteado, pero lo que quería significar es que este ser y estar siendo como entramado del cuidado de sí y el cuidado del otro es apenas un enunciado para poderles mostrar todo lo que viene, que tiene que ver con una praxis del quehacer. Si no, quedaría esto en una abstracción filosófica y claramente no solo que no es la idea, sino también es compartirles lo que estamos haciendo en nuestro modo de ser y estar siendo en este entramado, que ahora vamos a ver por qué hablamos del cuidado de sí y el cuidado del otro. Bien, bueno, entonces estábamos en esto, que la relación con el otro en tanto otro es una relación ética,
Y por eso les decía que aquí venía toda una definición o la clave, que esta relación ética precede a toda relación humana. Sin esto, desde nuestra mirada y como nos proponemos nuestro quehacer, sin esto, nada tiene sentido. Ni la mejor técnica, ni la mejor metodología o tecnología. La relación ética precede a toda otra relación humana. De educación, de ayuda, de compartir, de amistad, de justicia. Y bueno, les decía, ¿no? Comienza este pensamiento con el cuidado de sí. Y ahí me retraigo un poco allí a mediados del siglo XX con la cátedra de Foucault y alguna mención de Paulo Freire, porque acá aparece un concepto que es, a mi entender, hoy central, significativo, importante, y ojalá que en estos minutos, como decía un profesor mío, tengan los ojos bien abiertos y puedan escuchar bien esto que les quiero transmitir. Esta definición de somos sujetos, tenemos voluntad de poder, hablamos de esa voluntad de poder hacer, que esto, bueno, Foucault hizo toda una elaboración respecto del poder. Ya él decía, bueno, pero ahí con el cuidado de sí, esto de no dejarnos a ser tratados como meros objetos, ¿sí? Que no nos traten como una representación del otro, o Freire que decía, bueno, la educación existente es una educación bancarizada donde sientan ahí al alumno como si fuera una caja y hay que depositarle el conocimiento, y la educación va por otro lado. Él era un pedagogo destacadísimo. Y Foucault ya en aquel momento denuncia esta cuestión, dice, parece ser que este cuidado de sí empieza a sufrir una vuelta y aparece esto de, bueno, pero para cuidar de sí hay que saber de sí mismo. Entonces empieza a aparecer toda esta cuestión de, bueno, tenemos que consultar a alguien que sepa o hacer esta suerte de eh, examen de conciencia y demás. Y ahí se empieza a dar una relación de poder, porque en definitiva, el que sabe es el que tiene el poder y el que puede definir, y ahí entramos en otra cuestión, qué es lo normal, qué es lo anormal. Y esta es la distinción que les quiero traer, que es conocida sin dudas, y probablemente muchos filósofos que estén aquí otra vez me va a contar lo mismo, pero quiero hacer un hincapié en algo fundamental. La voluntad del poder, del saber que yo que puedo hacer cosas, tiene una distinción con respecto a la voluntad de dominio. Y no es que sea una diferenciación de conceptos. Ah, bueno, la voluntad de poder es el yo puedo y la voluntad de dominio es aquel que quiere tener poder para dominar. Porque ahí hay un entrelazado que tiene que ver con que, en definitiva, la voluntad de dominio impide saber, me impide, si estuviera hablando en primera persona, saber que yo puedo. Es decir, ahí hay algo más. Aquel que tiene esa voluntad de dominio está procurando en su dominio anular a ese otro respecto a su conocimiento, su saber que puede. Por eso se llama este proceso de desubjetivación. Y en la contraparte, y ahí está todo lo que hemos traído y fundamentalmente toda la ética de Manuel Levinas, él hace toda una ética del otro, y trae este concepto de la responsabilidad. De hecho, Levinas, allí en Francia con Jacques Derrida, esto también lo cuenta muy bien Cuyen, tenían grandes charlas en este sentido, y Jacques Derrida, que después hizo todo un tratado de la hospitalidad, en esas discusiones le decía, bueno, sí, está bien esto de recibir al otro en tanto otro, protegerlo como mi hermano, cuidarlo con la propia vida, pero
como empieza a haber otras cuestiones que tienen que ver con la convivencia y demás, Derrida le decía, bueno, pero hay que empezar a poner ciertas normas, porque esto tenía que ver, bueno, o tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy con las migraciones y demás. Por eso, bueno, aparece esta cuestión del sentido de la responsabilidad, pero sigue siendo, en toda esta discusión y en todo esto que venía pasando, digo venía porque nosotros hoy día, desde la mirada del enfoque central en la persona y desde la labor que todos los profesionales de la ayuda con bases humanísticas venimos haciendo, estamos en otra dimensión, ¿sí? Pero el tema de fondo, en definitiva, es que no se cuida al otro en tanto otro. Y como decíamos, esto empieza por esa interpelación ética. Si no está esa interpelación ética, no hay registro siquiera del otro. Porque en definitiva también es esta habilitación al otro, podríamos decir desde una aceptación positiva e incondicional de la que suele hablar Rogers, para recibirlo y acogerlo en la totalidad, en esa puesta de corazón de la que hablamos. Esto cambia la esfera del poder, por eso aparece así como un golpe al pensamiento de siglos. Cambia, ya no es el profesional que le dice al otro lo que tiene que hacer. Y bueno, en una de esas frases que tiene que ver con esta cuestión del poder, Rogers, hablando del enfoque centrado en la persona, de su enfoque, decía esto, que no es que este enfoque le dé poder a la persona, sino que nunca se lo quita. Y tenía tiene en su definición un aspecto que es central y que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es el aspecto de la no directividad, que como bien lo dice Andrés muchas veces, y seguramente Claudio, es una posición ética, no se trata ni de una técnica, ni siquiera de una actitud. La no directividad es una posición ética, es este respeto a la persona en su totalidad. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde el mismo momento en que el otro me mira y yo lo miro. Es desde la existencia misma. Y esta condición es casi un comentario que podríamos hacer. Aquel que se puede sentir vulnerable desde el sentimiento, desde las heridas, es el que puede sentir esta interpelación ética. Aquel que se siente todopoderoso y que es intocable, bueno, claramente está muy lejos de esta mirada y de este pensamiento. Bueno, ya estoy cerrando porque entiendo que 19:45 o 50 debería cerrar por los minutos que me comprometí. Mencionaba esto del sentido de la responsabilidad, y acá hay algo que es central. En tanto abrazar esta mirada, ¿sí? Cada quien puede andar por la vida como se siente más a gusto o se siente mejor. Yo aquí lo que vengo a traerles y a compartir es esta interpelación ética y desde qué lugar nos desenvolvemos nosotros en nuestro quehacer. Decíamos esto, que la iniciativa la tiene el otro en tanto otro, y el sentido de la responsabilidad es que podemos responder. Y esto sí, lo contaba con un ejemplo casi básico. ¿Quién puede responder? Bueno, si hacemos este ejemplo de que alguien que nos golpea la puerta, bueno, nosotros podemos responder. Ahora, podemos responder de varias maneras. Una es abrirle la puerta a este hermano que viene y acogerlo en toda la dimensión de la acogida humana, y la otra es cerrarle la puerta. Por eso, esto lo definía Levinas. Dice que esta relación ética es una relación que en la relación se absuelve de la relación, es decir, no queda en ninguno de los dos lados. Y en definitiva, se vive desde este sentimiento de la responsabilidad. ¿De cuál responsabilidad? De la del otro. Ahora vamos a traer una frase que tiene que ver con este sentido de la responsabilidad, como si todo el edificio de la humanidad estuviera sobre nuestros hombros, pero voy a hacer un detalle significativo en esto. Y con esto sí voy cerrando. Por eso,
la ética está primero. Primero que toda comprensión del ser, que toda comprensión de la política. La ética primero, la política después. Les decía, no es para traer una discusión en tanto términos políticos, sino la mirada, porque lo que nos decimos en nuestro quehacer y en nuestra labor es, bueno, desde nuestra mirada, en definitiva, si damos cuenta que estamos brindando ayuda de manera eficiente y que esta es una mirada favorable para el desarrollo de la humanidad, bueno, probablemente haya una incidencia en las políticas, como ocurre con las políticas educativas o con las políticas de salud. No es lo mismo mirar desde una mirada humanística que desde otro paradigma. Bueno, rápido con el tema de la política para que no se convierta en debate, pero la política a partir de esto puede ser justa o injusta. Es decir, en su concepción es capaz de hacerse cargo de la alteridad de los otros en tanto otros, o tratar a los otros como meros objetos. Bueno, de esto hay profesionales que están trabajando allí en el área de discapacidad y demás, claramente lo tienen muy, muy latente y muy vigente. Pero se trata de esto. La ética primero, la política después. Y esto nos lleva a esto que les contaba de Jacques Derrida, que además hay todo un libro por allí y fue toda una cátedra que le dedicó a Emmanuel Levinas después de su muerte allí en el Collège de France, de todo un año, así que los invito a leer esa obra que es maravillosa, y como dice por allí, esto de ser guardianes de nuestros hermanos. Bueno, cuando había traído aquel título, este es el que va a dar paso al conversatorio, ¿sí? Que es, bueno, hablamos del cuidado de sí y el cuidado del otro, pero ahí todavía falta algo por definir. ¿Qué está primero? ¿Qué está después? Y en esto claramente hay toda una tensión. Y yo espero, con esta placa que viene, y ya cerrando el encuentro, esta primera parte, dar una respuesta contundente en este sentido. ¿Qué tiene que ver con esto del ser y estar siendo? Hay un filósofo de estas latitudes, que ya no vive, pero allí por los años 70, Rodolfo Kusch, que recorrió toda la zona de Jujuy, el sur de Bolivia, allí con los Aymara, los Quechua, y fue haciendo, bueno, tiene una obra muy significativa, también invito a leerla, que es La América Profunda, y fue haciendo una distinción lingüística que tenía que ver con esto, ¿sí? Con qué significa esto del ser y estar siendo. Y Cuyen lo define bastante bien con su conocimiento además de latín, y dice, bueno, el término ser deviene de sedere, que es esto de estar sentado, imagínense algo rígido, fijo. Estoy acá sentado en este lugar, este es mi ser. Y el estar deviene de stare, esto de estar de pie, preparado para la marcha. En uno de los textos de Andrés, cuando va recorriendo la teoría de la personalidad de Rogers, y en un momento llega a la parte del sí mismo, él hace una mención categórica, yo creo que también por ahí la menciono, que es, bueno, en definitiva no hay un sí mismo, somos siendo. Y esto deviene de la filosofía existencialista, esta mirada de que la existencia precede a la esencia. Nos vamos constituyendo con lo que vamos haciendo. Bueno, ahí está la mención de Kusch, trayendo un poco y rompiendo con aquella mirada eurocéntrica que mencionaba Cuyen, ¿sí? Bueno, y esto que les decía, ¿no? Si me quedo en el ser, me quedo en el sí mismo, me siento y nada me mueve. Y el desafío no es dejar de ser, porque todos queremos ser o ser alguien en lo que hacemos, en lo que nos constituimos, en lo que procuramos dejar a la sociedad, a la familia. Y el desafío es este, no es dejar de ser, sino ser alguien estando, ¿no? Y bueno, esto que les decía del sí mismo, que no es que haya un sí mismo, sino que somos siendo, ser alguien estando
o estar siendo. Por eso nos van a escuchar mucho a aquellos que estamos trabajando desde esta mirada humanística de este modo de ser y estar siendo. Y esto es lo que ocurre en el diálogo intercultural, ¿sí? Son distintas formas que encontramos de estar siendo así, y que claramente no es lo que ocurrió con el colonialismo, ¿sí? Ahí hubo una voluntad de dominio donde a la cultura se le dijo, vos tenés que ser de este modo. Bueno, pero es otra discusión, aunque es la misma. Bueno, y con esto sí creo que cierro porque acá viene toda una definición. Hablábamos de la tensión que teníamos entre este cuidado de sí y el cuidado del otro. Y esta sería la definición. Si estamos siendo y no pretendemos ser sin estar, cuidaremos al otro como la forma más profunda del cuidado de sí. Todos somos guardianes de nuestros hermanos. Y no es la mera relación del yo-tú que en algún momento trajo Martin Buber. Esto tiene que ver con ese gran nosotros, con ese nosotriar que también nos trajo Andrés en algún momento. Y es una relación de todos con todos de ese gran nosotros. Ya cuando le demos la palabra a Andrés seguramente nos va a contar de esta mirada. Así que bueno, la ética como fundamento del cuidado del otro. Cierro con estas citas y voy a hacer una breve mención a algo que está aconteciendo que tiene que ver con las guerras y en definitiva que es lo que quiero también traer al encuentro para que lo abramos como conversatorio, para que nos podamos pensar qué nos pasa como humanidad y hacia dónde vamos, ¿sí? Y bueno, la definición de ética para Levinas era esta, esa exigencia esencial que nos hace ser responsables de la responsabilidad ajena. Y alguien dijo por ahí, bueno, él tomó la frase de Dostoyevsky, esto de que todos somos responsables de todo y de todos ante todos, y yo más que los otros. Uno podría pensar, por un momento, y porque es con lo que cierro esta cuestión de las guerras, que bueno, yo qué responsabilidad tengo con las guerras, o con que algún desquiciado ataque ferozmente a un pueblo. Bueno, esta es una frase interesante que la saqué de un texto que, fíjense cómo remite a esto, ¿no? Y es que las atrocidades, aunque tengan responsables directos, nos hacen en cierta forma responsables a todos, tanto desde la indignación frente al sufrimiento ajeno, como desde la lucha para la prevención y eliminación de las mismas con absoluta prioridad. Bueno, después hay una declaración de la ONU, pero ahora sí, ya creo que van como 3 veces que dije cierro, y cierro con esta cuestión. Miren, voy a hacer una lectura directa de algo que nos interpela en estos tiempos y en estas latitudes, y quiero ser textual para no cometer ningún error, sin mencionar nombre de autor, porque además el autor acá no está presente y no es tampoco la idea debatir sobre esto, sino reflexionar. Esto es una línea de autores contemporáneos que coinciden bastante y dicen lo siguiente, ¿sí? La primera característica de la batalla cultural es que el objeto de esa batalla es el dominio de la cultura. Esto es textual. Pero que no hay batalla cultural allí donde la esfera cultural no aparece al mismo tiempo como botín de batalla y como terreno propio de su desarrollo. El objeto de la batalla en cuestión es la definición de los elementos hegemónicos de una cultura. Dominar la cultura de una sociedad. Debe producirse un conflicto de magnitud en torno a la cultura que otorgue sentido al término batalla. No hay batalla sin conflicto, se da batalla precisamente porque se nos agrede o bien porque se nos ofrece resistencia. El conflicto puede darse en paridad de fuerzas relativas o bien puede resultar arrollador contra una resistencia muy débil y efímera. A esta altura me lo imagino a Cushon diciendo, mi Dios. Alguna resistencia siempre, yo también lo digo, mi Dios. Alguna resistencia siempre es condición necesaria de cualquier batalla. La noción de batalla incluye un necesario componente de conciencia. En efecto,
las batallas se llevan adelante con arreglo a estrategias y tácticas, las batallas se planifican y se direccionan racionalmente. Interesante para el ámbito militar, el ámbito estratégico. No lo siento así en esta discusión de reflexión sobre la cultura. Esto me remite a una sentencia de Edgar Morin que dice, estamos en la era bárbara de las ideas, algo así como la prehistoria del espíritu humano. Yo entiendo que esta puede ser alguna experiencia de algunas personas o esta cuestión de tomarse las discusiones como luchas. Ahora, mi experiencia no es en términos bélicos, que vamos a generar ideas para mejorar nuestra humanidad. Bueno, les quería compartir esto para seguramente en el conversatorio charlarlo. Y esto que les decía del edificio de la creación. Dice Levin, hacer yo significa, por lo tanto, no poder sustraerse a la responsabilidad, como si todo el edificio de la creación reposara sobre mis espaldas. La unicidad de yo es el hecho de que nadie puede responder en mi lugar. Vean, quizás puede sonar a que es un gran peso todo el edificio de la creación que repose sobre mis espaldas. En mi experiencia, no solo que no es un peso, sino que es de enorme gratificación y tiene que ver con esos gigantes de los que le hablaba al principio y con la presencia de uno y cada uno y una y cada una de ustedes hoy aquí. Gracias por tanto. Genial, muchísimas gracias, Julio, por esta primera parte, que yo creo que seguramente movilizó varias cosas, ¿no? Bueno, entonces estamos en condiciones de comenzar la segunda parte. A ver, voy a... Ok. Bueno, creo que ahí está corriendo la placa. Bien. Bueno, retomamos esta frase de Edgar Morin, que hoy hablábamos de la introducción al pensamiento complejo. Y un solo detalle, cuando hablamos de complejo, que deviene del latín complexus, estamos hablando de un entramado, en definitiva, esta mirada de la trama, del entre, del cual nos habla Claudio Rudi, y del quiasma del cual nos habla Andrés. Bueno, esta es mi mirada, en tanto si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Y esto que nos decía Carl Rogers allí mediados del siglo XX, que los conocimientos ya están. Y un poco el sentido de este encuentro es interpelarnos y preguntarnos qué nos pasa como humanidad y qué podemos hacer nosotros desde el humanismo, esta propuesta del humanismo del siglo XXI, descentrado de lo humano, centrado en la persona y, si se quiere, centrado en la trama planetaria. Bueno, y en este sentido, esta labor en esta segunda parte se hace más significativa respecto a este formato, de esto de enviaré pues los mismos libros y añadiré notas para que puedas hallar al momento cuánto apruebo y admiro. Y bueno, esta es la labor que me he propuesto. Esta presentación va a ser un recorrido, tratando de ser breve, ¿sí? Un recorrido por la historia de las organizaciones y de las fundaciones de tipo humanitario y un breve repaso por la relación profesional de ayuda para ya sí meternos en esta realidad del siglo XXI a través del análisis de tres filósofos, profesores contemporáneos que han dado sus conferencias alrededor de su propia mirada del humanismo del siglo XXI y por la particularidad de cómo abordan los temas, bueno, los vamos a mostrar en placas con contenidos textuales para que después ustedes cuando ven el video puedan detenerse en esos textos, pero no leyéndolos literalmente, sino, bueno, va a haber unas placas allí azules con fondo blanco que son las que
sería estas notas que estamos agregando. Así que bueno, pasamos rápidamente a esto. Bueno, lo que les contaba, ¿no? Cómo va a ser esta parte de la presentación, el origen de las instituciones humanitarias. Propiamente vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de mirada humanística, una pincelada de arte como introducción a lo que es el enfoque centrado en la persona. Vamos a hablar en general de las profesiones de la relación de ayuda y desde este análisis de estos tres autores una observación de la realidad para que nos invite a pensar y pensarnos en esta realidad de la humanidad del siglo XXI. Bueno, tenemos algún antecedente allí de los San Camilo de Lelis, allí por el año 1591, que también hay un correlato por esos tiempos de San Juan de Dios. Una historia similar, podríamos decir, y la aparición de estas organizaciones de origen humanitario. Y ya para el año 1859, Henry Dunant era un comerciante, un empresario, que en uno de sus viajes en Solferino es espectador, sí, o testigo de esta batalla de Solferino y ahí se inspira en crear esta propuesta de ayuda humanitaria a partir de los conflictos bélicos. Bueno, en definitiva sienta las bases de lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. Esta es una definición de la RAE que nos parece adecuado traerla en este preciso momento para poder diferenciar este concepto de lo humanitario, ¿sí? Generalmente, bueno, lo humano y lo humanitario está referido al ser humano, claramente. Ahora, cuando hablamos de la concepción humanitaria, hablamos de este aspecto benigno, caritativo, benéfico, o, como pueden ver allí, cuando se crean campañas de ayuda humanitaria o a partir de crisis, que se llaman crisis sí, catástrofes, tragedias humanitarias, ¿sí? Y a partir de ahí aparece la ayuda humanitaria. Bueno, en esto Cruz Roja, sin dudas, que es uno de los referentes mundiales. Bueno, rápidamente, los conceptos de humano, humanitario, humanístico y humanista es esto, ¿no? Que cuando hablamos de lo humano, hablamos respecto a la naturaleza del hombre. El hombre, la mujer, estamos hablando de la humanidad, ¿sí? Cuando hablamos de lo humanitario, esto que decíamos hace un momento, lo benevolente, lo caritativo, y lo humanístico ya se relaciona más con el movimiento cultural, las corrientes filosóficas. Bueno, en el origen eran las corrientes filosóficas antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre, como se decía en aquel tiempo. Hoy ya lo vinculamos más a las corrientes filosóficas humanísticas existenciales, fenomenológicas. Y aquí hay casi una similitud. Lo humanista remite a las disciplinas de las humanidades con las bases filosóficas humanísticas. Así que muchas veces cuando se habla de humanístico o humanista, humanística, humanista, estamos ahí sí prácticamente en un sinónimo, porque remite a esta filosofía que hoy en este siglo XXI estamos hablando de esta filosofía existencial y con un humanismo, como decíamos hace un momento, descentrado de lo humano y más centrado en la trama planetaria, ¿no? Bueno, y siempre lo humanístico remite a un modo de ser y estar siendo, esto que hablábamos al principio, una actitud o en definitiva un despliegue de actitudes, si lo traemos a Rogers, que ahora vamos a ver algunos aspectos respecto a las actitudes que nos trae Rogers como propuesta de vínculo. Bueno, rápidamente un repaso al concepto de la relación de ayuda o relación profesional de ayuda, o si se quiere relación profesional de ayuda humanística, es esta concepción que está involucrado el relato, porque relación deviene de relatio, y estamos hablando de la importancia del relato en esta relación, sí, vale la redundancia, en esta relación de ayuda.
el relato se hace significativo y desde ahí, quienes acompañamos desde esta mirada humanística, este modo, como decimos, de puesta de corazón, de escuchar plenamente, de manera activa y profunda, o como lo definimos, empáticamente, donde también allí hay una devolución hacia el otro para compartir este sentir y que el otro sienta que lo estamos escuchando y acompañando. Y bueno, y ahora vamos a hablar del cómo, ¿no? Que no es desde nuestro marco de referencia, sino con esta puesta de corazón haciendo el gran esfuerzo para poder mirar a través de los ojos del otro, desde el marco de referencia interno de ese otro, con lo cual implica un esfuerzo de corazón, que es esta predisposición a vaciarse de todo contenido, por supuesto, de todo prejuicio, y procurar, como dijimos en algún momento por allí, entrar con los pies descalzos en tierra sagrada, que sería el mundo interno de este otro. Bueno, del otro en tanto otro. Bueno, esto hace una mención porque hace un tiempo comentábamos el tema de los 100 años como una referencia, eh, por el nacimiento de, fundamentalmente podríamos decir, de la disciplina del counseling como una de las profesiones de la ayuda, no es la única. Pero bueno, vamos a hablar de esto en particular porque marca este hito de los 100 años, ¿sí? Que es allá en la crisis del 30 en Estados Unidos, 1929-1930, con la labor de los Bowcoffer y los social workers. Luego, esta labor se fue nutriendo de aspectos filosóficos, de aspectos psicológicos, filosofía humanística, existencial, y se fue constituyendo eh, en lo que se conoce hoy como la profesión de counseling, con una base, y ahí sí aparece un autor bastante significativo, Frank Parsons, una base de trabajo en la orientación vocacional. Era uno de los aspectos relevantes y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Con lo cual se lo considera a Frank Parsons uno de los fundadores o padres, como se suele decir, en las disciplinas del counseling. Bueno, como decíamos, hablábamos de la filosofía humanística, del existencialismo, la fenomenología, ahí mencionamos algunos autores, y aparece allí por 1940, 1930, más bien cercano a 1940, Carl Rogers, con toda su labor desde la psicología humanística, un contemporáneo de Abraham Maslow, y bueno, y ya vamos a ver cómo desarrolla toda su teoría de la personalidad y la creación del enfoque centrado en la persona. Bueno, esto es un poco lo que contábamos de las bases históricas, y en este siglo XXI, bueno, aparecen estos grupos de profesionales, y en nuestro caso en particular, desarrollando programas desde la relación de ayuda humanística. De ahí deviene nuestro nombre. También allí por los años 70 aparece un concepto de salutogénesis, acuñado por Aaron Antonovsky, desde esta mirada humanística que somos seres biopsicosociales y espirituales. Este modo, podríamos pensarlo, holístico de mirar al ser humano, con esta base ética de la que veníamos hablando, ¿no? Más bien esto sería como un reconocimiento, reconocer que el ser humano es biológico, psicológico, social, espiritual en sus dimensiones, y que el vínculo con ese otro es desde esta mirada de un otro en tanto otro. Bueno, y como decíamos al principio, hacer este hincapié en cuanto a lo humanístico, para diferenciar del concepto humanitario que no lo descarta. Es decir, ser humanístico también significa ser humanitario, tener este aspecto benevolente y caritativo, pero no es el único centro lo benevolente y caritativo, sino que el centro es este modo de ser y estar siendo en ese acompañamiento,
si hablamos de la relación de ayuda y si hablamos de lo vincular, es este modo de acompañar de manera humanista o humanística a un otro. Por eso esta reiteración nuestra del modo de ser y estar siendo. Y en este modo de ser y estar siendo, en tanto profesionales, se habla de la condición humana del profesional, del carácter humanitario de su profesión, del componente humanista de su preparación y el carácter humanístico de su orientación filosófica. Bueno, espero con esto haber hecho esta distinción, siento necesaria, respecto de los términos, fundamentalmente lo humanitario y lo humanístico. Bueno, hay ahí una rápida mención de nuestro quehacer desde la Fundación Ayuda Humanística de Argentina, porque en definitiva, toda esta presentación pretende también mostrar que hay una praxis desde un quehacer social, que es lo que desplegamos en nuestra labor. Y lo que hoy presentamos, que no es solamente una orientación en tanto relación de ayuda, sino un modo de ser y estar siendo en el mundo desde una mirada humanística, procurando mejorar las relaciones interpersonales en cualquier ámbito, más allá de la relación profesional de ayuda. Bueno, y aparece nuestra fundación, ¿sí? Que debemos dar cuenta que en tanto institución es una institución joven, estamos cumpliendo ya los 3 años y podríamos decir en este sentido la mención que hemos cumplido o cumplimentado con el plan trienal comprometido ante la Inspección General de Justicia y por supuesto dando cuenta de todos los requerimientos legales para nuestra Constitución desde el día 1 y el compromiso de sostener la estructura de manera autónoma como lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, sin depender de ninguna institución, de ninguna organización gubernamental ni de ninguna corporación económica, con nuestro esfuerzo y nos da mucho, mucho orgullo. Por eso hablamos del gran nosotros. Bueno, aquí aparece algo, bueno, casi así de golpe, que es la hipótesis central de la teoría de la personalidad de Rogers, conocida por todos los que estamos en el enfoque como la tendencia actualizante. Que es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero haciendo esta distinción. Es una capacidad que está latente o manifiesta, es decir, puede no estar manifiesta. Este es el punto clave, porque en nuestra mirada humanística lo que hay allí es una confianza profunda en la potencialidad de ese otro, pero reconociendo que puede no estar manifiesta, y ahí es donde aparecen las condiciones. Por eso esta segunda parte de la hipótesis, que la actualización de esta tendencia no es automática. De hecho, hacemos el paralelismo cuando hablan de resiliencia, ¿no? Porque se es resiliente, bueno, sí, hago este hincapié siempre, ¿no? En tanto y en cuanto se hayan dado las condiciones o esa persona hubiera adquirido por circunstancias de la vida previas las herramientas de afrontamiento suficientes. Si no se dan las condiciones, bueno, parece una verdad de perogrullo, pero el que no es resiliente no puede contar su historia. Generalmente la historia la cuenta el que fue resiliente. Entonces, bueno, quiero significar esto, que no es automático, requiere de condiciones. Y ahí aparece de modo significativo nuestro trabajo, nuestra labor, el crear las condiciones para acompañar a un otro y habilitar o facilitar que esa actualización se haga eficiente. Y ahí es donde está nuestra labor, ¿sí? Esto de modificar el clima de amenaza excesivo por un clima de seguridad excepcional, como dice Bermejo, acompañar para prevenir y evitar el sufrimiento evitable, y acompañar para aliviar y ayudar a salir del sufrimiento inevitable. Y bueno, y ahí hablamos de un modo de ser y estar siendo de
una actitud o una serie de actitudes que además tienen respaldo científico en tanto la investigación. No es solo una idea o una buena predisposición, que de por sí tiene que estar, sino una comprobación de la eficacia de este modo de acompañar a un otro. ¿Sí? Bueno, y aquí habla en particular del counseling, de los recursos, de esta puesta de corazón de los profesionales, que no son solo de counseling. Todo aquel profesional que abrace el enfoque centrado en la persona se orienta en este modo de ser y estar siendo con un otro para facilitar su despliegue y desarrollo. Bueno, y aquí la reiteración de la hipótesis central, ¿sí? Esta noción de contar con los recursos, pero volvemos sobre lo mismo. Es una capacidad latente o manifiesta. Si está manifiesta, tiene su actualización, como dice Andrés, autoactualización. Y si hay algo que la obtura por cualquier circunstancia de la vida, de hecho, bueno, los consumos problemáticos se ve mucho esta situación, bueno, ahí es donde está nuestra labor para facilitar el despliegue y promover que esa tendencia se manifieste. Bueno, y acá rápidamente, porque todos los que conocen el enfoque y los que no, los invito a leer bibliografía, pero hay tres aspectos que queremos mencionar hoy, ¿sí? Uno es el que hablamos en algún momento de la no directividad como una posición ética. Esto demarca fundamentalmente esa posición, recuerdan, de poder entre el profesional o los profesionales, y esta posición no directiva habla de una posición donde, como decía la frase, no es que le da poder a la persona, sino que nunca se lo quita. Es decir, no hay una directividad en el sentido de decirle lo que hacer a la persona. Si hay una dirección en el proceso, bueno, todo proceso tiene una dirección hacia el despliegue y el estar mejor existencial de la persona. Y eso conlleva este modo de ser y estar siendo, que Rogers lo define con tres actitudes, y ahora las vamos a mencionar. Y lo que queremos mostrar también que ha habido una evolución del enfoque centrado en la persona, es decir, el enfoque nace allá por mediados del siglo XX, 1940, 1950, tiene todo un desarrollo en los años 60, 70, y ha ido evolucionando permanentemente. De hecho, Claudio Ruda, Andrés, han sido precursores de esta evolución permanente del enfoque centrado en la persona. Por eso también cambian un poco el nombre, el acercamiento centrado en la persona, el enfoque quiasmático, bueno, en fin. Bueno, y lo que les quería contar como un aspecto histórico del enfoque centrado en la persona es que, si bien nace como terapia para facilitar cambios y además nace en el marco de la investigación, allí en la Universidad de Chicago, en La Joya, con Rogers y todo su equipo, del cual deriva Gendlin, del cual deriva también como discípulo Marshall Rosenberg, hoy destacado en todo el aspecto de la comunicación no violenta, y bueno, esto que nos trae Gustavo de Cultura de Paz. Bueno, esto nace como una propuesta de terapia, de hecho, esta terapia no directiva, y a ver si les puedo mencionar, este aspecto importante, ¿sí? Que el enfoque como abordaje ya no es una teoría, sino podríamos hablar de un modelo sociofilosófico, ¿sí? Con lo cual nos pone en esta interpelación de un modo de ser y estar siendo ya no solo como profesionales de la relación de ayuda, sino como personas, como nos paramos frente a un otro, y ahí volvemos a la presentación inicial, este modo de ser y estar siendo con un otro en tanto otro. Bueno, este es apenas una mención, porque muchos de los que están aquí lo conocen profundamente, y los que no, invito a la lectura de los distintos textos, no solo de Rogers, de Andrés, de Claudio Rudd. Pero bueno, cuando se hablan de actitudes, se hablan de estas tres actitudes,
de la aceptación positiva incondicional. Esto es también lo que mirábamos hoy, la mirada del otro en tanto otro, esta aceptación sin condicionamientos y sin juicio previo. Después podemos hacer una distinción entre aceptar y aprobar, pero nos centramos en esto, en aceptar al otro sin juicio previo y aceptarlo en tanto los sentimientos que trae y ser más que habilitantes, sino no interrumpir la experiencia del otro, me animaría a decir. La empatía, que en este caso sí podemos hablar de algo que es unidireccional, que es este esfuerzo, puesta de corazón por procurar comprender el mundo interno del otro, y pusimos allí, entre paréntesis, la escucha empática, porque desde este esfuerzo y desde esta escucha activa, donde ponemos todo el, valga la redundancia, el esfuerzo, pero con puesta de corazón, por procurar ver a través de los ojos del otro, en esa escucha también hay una suerte de evolución, por allí como concepto se hablaba del reflejo, ¿sí? Que después, bueno, devino en lo que llamamos esta escucha empática, o chequeo de percepciones, en fin, pero para que el otro también pueda recibir desde nosotros que lo estamos escuchando empáticamente, cómo nosotros estamos comprendiendo su mundo interno. Incluso por eso el tema del chequeo de percepciones, para ver si lo estamos comprendiendo tal cual como él lo está viviendo. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una empatía vincular, porque ya no es una cuestión meramente unidireccional, sino que hay un vínculo. Y, bueno, la autenticidad o congruencia que tiene que ver con, en este caso, el profesional que está parado frente a un otro, no esgrimiendo ningún tipo de fachada, y cuando hablamos de autenticidad hablamos de esta congruencia entre lo que se está sintiendo en el momento, se piensa y se dice. Y esto es percibido por el otro, con lo cual si no estuviera esta autenticidad, por más esfuerzos que pongamos en este modo de ser y estar siendo, esa fachada se percibiría y no ayudaría al despliegue de esa trama vincular, no solo en la relación de ayuda, en cualquier relación. Bueno, y lo que mencionábamos, esto que el enfoque central en la persona ha evolucionado de la no directividad al experiencing. Esta es una cita de Andrés. Yo lo marco aquí como la evolución entre el enfoque central en la persona, el enfoque holístico central en la persona, el quiasma. Bueno, y como mencionábamos, el acercamiento central en la persona de Claudio y de Viviana Rey. Esto lo define Andrés en sus textos. Y esto de que se trata de la técnica, de la no técnica, fue una discusión vieja allí, o no discusión, sino una expresión. Creo que esto lo dijo Mariano Yela en el prólogo o el prólogo del proceso de convertirse en persona, creo que fue. Si no, es psicoterapia y relaciones humanas. Pero Mariano Yela, de la Universidad de Madrid, dio otras definiciones, habló de una psicoterapia de la libertad, en fin. Bueno, pero para no perdernos en eso, hablábamos de las condiciones, de las actitudes, aceptación positiva e incondicional, empatía y congruencia. En definitiva, es un modo de ser y estar siendo que implica una perspectiva de vida positiva, una creencia en la tendencia formativa, es decir, a la tendencia constructiva, sin desconocer que hay una tendencia a la destrucción. De hecho, el organismo nace, crece, se reproduce, muere, ¿no? Lo clásico hay. Pero al mismo tiempo hay una tendencia constructiva. Bueno, el respeto por la dignidad del individuo, su autonomía y libre elección. Bueno, esto tiene que ver con la mirada del otro en tanto otro. Navegar en este mar de incertidumbre. Estos procesos son facilitadores para el despliegue personal, grupal, social. En definitiva, un mejoramiento de las relaciones interpersonales,
en grupos de encuentro. Bueno, como lo mencionaba Andrés, esto le valió a Rogers también en su momento ser nominado a Premio Nobel de la Paz por haber intervenido en los conflictos de Irlanda del Norte. En fin, bueno, la cuestión de los grupos de encuentro, un aspecto muy relevante y significativo de la labor que realizó Rogers y sus equipos. Y aquí aparece algo de Eugene Gendrin. Recuerdan que yo les mencionaba que esta base de la teoría de la personalidad y de todo el desarrollo de la creación del enfoque centrado en la persona, tuvo que ver con investigaciones en el marco académico, en el marco universitario, y una de las cuestiones que Gendlin aporta con todo el equipo, Rogers, pero fundamentalmente Gendlin, es esto que hay dentro nuestro una corriente permanente que en los estudios de investigación que se realizaron se reconoció que los procesos de ayuda eran más eficientes, es decir, se lograban mejores resultados en cuanto al desarrollo y despliegue existencial de los consultantes o pacientes, a partir de aquellos casos en los cuales lograban conectar con sus sentimientos, para distinguirlo de una cuestión meramente, si se quiere, cognitiva, ¿sí? O lógica, de, bueno, a ver qué te pasa, vamos a pensarlo lógicamente. Bueno, y a esto es a donde apunta este texto y a donde, en definitiva, arroja resultados fehacientes la investigación. Por eso, bueno, esto, lo que la investigación puso de manifiesto fue que la clave estaba en la forma en que estos pacientes naturalmente se relacionaban con su experiencia. Y acá traemos el término experiencia porque hablamos de esta experiencia, que es la experiencia organísmica, o aquello que decía Gendrin como sensación sentida, o como decía Rogers, ¿no? Esto de conectar con los sentimientos. Y esta definición de Gendlin, ¿no? Que lo hablábamos hace un momento, esta corriente permanente interna, y que la posibilidad del cambio favorable de la personalidad surge a partir de impulsar este proceso experiencial o, en definitiva, facilitar las condiciones, como hablábamos al principio, para conectar con esta corriente interna y que haya un despliegue de las potencialidades de la persona. Bueno, ya entramos netamente en la cuestión práctica, podríamos decir, de reconocimiento de la realidad. Con lo cual, bueno, nos proponemos algo que el marco de Marshall Rosenberg en su metodología lo utiliza y mucho, que es la observación, conectar con los sentimientos, ¿sí? ¿Qué nos pasa con esto? Detectar las necesidades, y bueno, yo aquí puse reflexión, en realidad Marshall Rosenberg habla de una petición. Bueno, en definitiva digo, bueno, reflexionemos para ver qué nos pedimos como sociedad, como profesionales, como seres humanos, en definitiva, que vivimos en este siglo XXI. ¿Y qué hacemos desde esta mirada humanística? Por eso hablamos de un humanismo del siglo XXI. Para ello, bueno, como les decía al principio, ¿no? Les traeré estos libros y tomaré notas, en fin. Esta investigación es sobre 3 autores significativos de este tiempo que han dado sus ponencias, y lo interesante es que cada uno tomó 4 puntos o 4 ejes de su temática, y nos da aquí una riqueza porque abordan distintos aspectos, aunque en definitiva todos confluyen en lo mismo, que cómo es este humanismo o cómo proponemos un humanismo para el siglo XXI. Entonces, David Barahona trata la cuestión de la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis de civilización y la crisis de hegemonía. Cañas Quirós habla del humanismo ecológico, del humanismo político-económico, de un humanismo filosófico y, como hablamos en algún momento, de un humanismo pedagógico, tan necesario para estos tiempos. Y el profesor Javier Elso nos trae algo
muy interesante porque es muy vigente, que es toda la idea del transhumanismo, la inteligencia artificial, el humanismo digital, y hace una referencia casi histórica del humanismo secularista, cómo empieza a cambiar desde los aspectos religiosos hacia los aspectos laicos. Bueno, a partir de aquí, el pasaje de las placas va a ser dinámico porque, no, como les decía, no es la idea leer textual, sino que les quede en el video, y aquel que quiera poner pausa y leer detenidamente lo puede hacer, también lo va a poder hacer con el material que le enviamos, con lo cual la intención de las placas es recorrerlas para que quede en el video y detenernos en estas placas con fondo azul, que son las que siento que pueden enriquecernos en la propuesta del conversatorio. Bueno, entonces empezamos aquí con David Barahona. Él habla de una humanidad en una encrucijada, por eso habla de estas 4 crisis, ¿sí? Y hace el planteo algo similar a lo que decía Rogers en su momento, que estamos ante la empresa humana más importante de este siglo. Él lo decía el siglo XX, bueno, vale también para este XXI. Y lo menciona como uno de los desafíos más importantes que tenemos como humanidad. La crisis ambiental, bueno, claramente habla de aspectos de la contaminación, de la extensión masiva de las especies y el peligro mayor que es el calentamiento global. Después, respecto a la crisis económica, hace todo un recorrido por el impacto del capitalismo y en particular este espejismo del cual habla o esta ilusión óptica de que el libre mercado y todo esto regula todo y en realidad lo que acontece es una concentración de capitales que lleva al monopolio o a los monopolios, eh, y eso claramente termina llevando el aparato industrial y productivo a aquellos países con más bajos salarios y una desigualdad enorme. Bueno, es una apreciación interesante para reflexionar. Y por supuesto, desde esta mirada habla de un capitalismo hipermoderno y habla de este aspecto de la colonización, poniendo, bueno, por un lado la crisis de la hegemonía y por otro lado una crisis de valores. En esa crisis de hegemonía, él trae lo que llama sistema mundo moderno, a partir de 1492, con la conquista o el descubrimiento de América, un poco lo que hablábamos hoy, la voluntad de dominio, el dominar las culturas, en fin. Y hace una mención interesante, también para traerla a nuestro debate, que es que siempre hubo un control hegemónico de alguna gran potencia. Sin embargo, dice que por primera vez en estos tiempos no hay un centro hegemónico muy establecido. En algún momento se hablaba de Estados Unidos, bueno, cuando se polarizó Estados Unidos y Rusia, pero hoy pareciera ser, por lo que destaca este autor, que no hay un centro hegemónico bien establecido, lo cual puede dar un espacio a una gran oportunidad en esta labor que nos hemos propuesto. Bueno, trae sus conclusiones. Aquí coinciden casi todos los autores en esta mirada descentrada del humano, centrada en la persona así en tanto vínculo, eh, pero pensando en algo más planetario, ¿sí? Con respecto al planeta en sí mismo. Y bueno, y después este autor en particular habla de una oposición, ¿no? Que, ¿no? Bien vale dependiendo, como decíamos al principio, del modo en el cual se proponga esta oposición. En mi experiencia, insisto en esto, no creo que sea por el lado de las batallas, como concepto de batalla. Puedo entender a veces el concepto de lucha, ¿no? Esto de decir, "Oh, es una lucha que tenemos". Ahora, de ahí a traducirlo en un modelo de batalla con todos estos argumentos del botín de batalla, del dominio del otro, bueno, no sé, porque de ahí se pasa al exterminio y todas estas cuestiones. Bueno, no me extiendo, no me extiendo. Bueno, y ahí habla de debemos oponernos a esto, a lo otro. Bueno, esta es una mirada de este autor y cada uno podrá tomar de esto lo que sienta que le puede ser útil o criticarlo, en fin.
Bueno, aparece Cañas Quirós, que bueno, habla de esta perspectiva ecológica, la política económica, la filosófica y la pedagógica, interesantísimo, eh, para en definitiva procurar la visión de un mundo humanizado, ¿sí? Y lo habla desde un enfoque multidisciplinario. Bueno, Edgar Morán trae también la mirada transdisciplinaria, en fin, en eso estamos. Em, para la realización del ser humano. Y habla de esto, ¿no? De una coexistencia armoniosa con el planeta al lado de la realización del ser humano. Eh, y por eso lo menciona como una praxis, como una práctica pedagógica, también aprovechando los recursos tecnológicos. Eh, y lo interesante, y por eso lo marcamos allí, es que habla de esta orientación humanística, algo muy similar a Roger, ¿no? Que hablaba de una orientación. Bueno, este autor hace hincapié en la práctica pedagógica, ¿no? En su momento mencionamos a Paulo Freire y por supuesto es de destacar que el mismísimo Rogers eh, hizo sus aportes a la educación con la mirada del enfoque centrado en el alumno y toda una visión particular del ámbito educativo. La mención que hace Cañas Quirós aquí es interesante cuando habla de los vínculos de integración y cooperación armoniosa, algo que nos trajo Andrés en su momento a partir de Piotr Kropotkin con los grupos de ayuda mutua. Interesantísimo, para ver cómo la historia no fue esta lucha de la selva que prevalece el más fuerte, sino que lo que ha hecho evolucionar a la humanidad ha sido la ayuda mutua. Bueno, decíamos esto, lo interesante de que se convierta en una praxis. Aquí hablaba de la ecología, bueno, pero también es válido para la pedagogía y en definitiva una praxis del humanismo. El humanismo no quede en una concepción filosófica, sino que sea un quehacer social, como decimos nosotros, que la distinción del quehacer social es ¿no? Construir este gran nosotros donde desde los programas que nos proponemos realizar y demás, los mismos, en este caso profesionales, sean los protagonistas. Por eso se constituyen directores de sus propios programas y generan todo este quehacer social desde esta construcción de un gran nosotros. Y bueno, y aquí cuando entra en lo político-económico hace una distinción interesante que dice, bueno, en definitiva que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos, ¿no? Toda la mirada política, y ahí vamos a aquello que hablábamos al principio, la ética antes, la política después. Con una base ética probablemente la política sea justa. Y hacer este reconocimiento de aspectos que han deshumanizado a la sociedad y por lo menos que aparezca como una alerta para proponer espacios como este de hoy. Bueno, esto que mencionábamos de la importancia de la ayuda mutua, y en algún momento, no recuerdo si lo mencionamos, esta frase de Hilar de Jardín, Chardin, que cuando conectemos con estos ideales del amor y la hermandad va a ser como haber descubierto el fuego por segunda vez. El día en que el hombre reclame esa fuente de energía, habrá descubierto el fuego por segunda vez. Hermoso. Bueno, y nos trae esta concepción del humanismo filosófico precisamente trayendo la enseñanza de las humanidades, dándole relevancia. Por eso la importancia de una pedagogía. Bueno, nada más y nada menos, para desmitificar el espejismo del hombre materialista, este consumismo que se lleva todo puesto. Bueno, hace una mención, esto es interesante, porque hace una mención con respecto a que esta creencia de que el avance tecnológico todo lo mejora. Bueno,
si no aparece una parte humanizante con la tecnología sola, sí la tecnología al servicio de, y habla de, o alerta, esta cuestión que la infancia es el sector más indefenso, bueno, por esto de que los niños desde muy temprana edad acceden a la tecnología y a tanto contenido como hay allí, para alertarnos, ¿sí? Y ver qué hacemos con esto. Haciendo el hincapié en la formación en los valores humanísticos. Nos trae concepción de valores y de la dimensión espiritual. Bueno, estas son menciones de la importancia en la educación y habla de algo que es interesante, que con los equipos de la UNESCO lo venimos hablando, que es este aprendizaje continuo o el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Él lo menciona aquí casi poéticamente como un viaje vitalicio. Bueno, fomentar el diálogo y el pensamiento divergente o crítico, y trae algo que ya traía Paulo Freire y Rogers, que el maestro, el docente, el educador, sea un facilitador, un orientador, porque también se aprende de aquel al que se le transmite un saber. Tiene sus propios saberes y los recibimos. Y bueno, y el profesor Javier Elso, que habla de este humanismo que o es fraterno sin restricciones o no es humanismo. Hablamos de esta fraternidad, hablamos de ser guardianes de nuestros hermanos, como decíamos al principio allí con nuestro querido Cuya. Bueno, vamos a pasar rápidamente por esto, que es un poco incluso hasta lo que les mencionaba al principio, ¿sí? Este corrimiento desde el humanismo religioso hacia una propuesta laica, hace un recorrido por esto que él llama humanismo digital como un concepto en construcción y con toda esta aparición de las nuevas tecnologías, y propone esto, construir y vivir juntos en un sistema de valores. Todo el tiempo estamos trayendo la cuestión de los valores como algo que está siendo necesario para formar lo que llamamos humanismo, el humanismo de este siglo XXI, ¿no? Y aparece por allí, desde la concepción de este humanismo digital, lo que trae también Edgar Morin, el transhumanismo, esto de quizás hasta perpetuar la vida eternamente, pero hace una mención o una alerta importante, ¿sí? Que también lo traemos para el debate. Esto que las nuevas tecnologías nos obligarían a vivir en el tiempo real, en la reactividad y en la inmediatez. No sé si esto les suena, ¿sí? Esto de estar a full, como dicen los chicos. Se está perdiendo algo. A ver si aparece por allí. Bueno, sí creo que va a aparecer, que es esto de poder darnos tiempo y resonar. Creo que viene aquí. Esto de la aceleración y la resonancia. Digo, darse un tiempo, no diría solo para pensar con otras personas, diría para estar presente con otras personas. Y esta necesidad de pasar de la aceleración a la resonancia. Recuerdan que decíamos, ¿no? Así, bueno, la observación de la realidad, los sentimientos que nos provoca, qué sentimos con esto y qué necesitamos. Bueno, esta es una propuesta. Necesitamos pasar de la aceleración a la resonancia. Bueno, sobre la inteligencia artificial es algo muy, muy reciente y, bueno, como todas las apariciones de la tecnología de estos últimos tiempos, arrasador, diría yo. Va a una velocidad que creo que no está dando tiempo a los debates éticos incluso. Bueno, estamos en eso, estamos en esa construcción. Está pasando. Y la cuestión no es que no pase, sino ver cómo aceptamos esto que está pasando y qué hacemos con esto para que juegue a favor de la humanidad. Y
no se lleve puesto nada ni a nadie, como está pasando a veces con el lenguaje, ¿no? Bueno, esto lo ven mucho en los chats y cómo se habla rápidamente y se mal escribe y no sé cuántas cosas más. Bueno, bueno, lo que les mencionaba del transhumanismo desde algunas reflexiones de Edgar Morin, donde empieza a aparecer allí la prolongación de la vida sin envejecimiento, este pensamiento acelerado de las máquinas para adquirir caracteres humanos, pero atención que todavía están muy lejos de ser un ser humano. Eh, y bueno, y este mito de adquirir la inmortalidad. Por eso habla de la transmisión de valores y este humanismo con fraternidad. Él dice que no es algo que esté escondido, que unos pocos tengan la llave, es algo que está al alcance de todas y todos. Y este encuentro hoy así lo manifiesta. Tenemos esa llave. O como decía Rollo, tenemos los conocimientos. Atención con esto. Quizás poder prestar un poco más de atención o hacer más pedagogía con esto también. Y habla de un humanismo para todas y todos, para ese gran nosotros, del cual hablamos siempre con Andrés, o esa trama de la cual hablamos con Claudia. Bueno, y este aporte que mencionábamos hoy, descentrado de lo humano, más bien centrado en la visión planetaria, y esto, ¿no? Que el humanismo del siglo XXI o es fraterno sin restricciones, o no es humanismo. Y esto, ¿no? No solo escapar de la catástrofe, también esto nos pasa en los procesos, ¿no? No es solo cuando viene la persona o el grupo en situación de crisis. Bueno, ese es un momento, pero también viene el otro, el del desarrollo personal, el del despliegue personal, donde ya aparecen aspectos más filosóficos y de este modo de ser y estar y sentir el mundo, la vida, y ahí estamos para acompañar. Me encanta esto como una pequeña parte de una aventura extraordinaria. Y por eso traemos esta incorporación de no solo somos el primer eslabón de la cadena de ayuda, sino que orientamos todo nuestro quehacer y toda nuestra existencia para hacer del mundo un lugar mejor en el más profundo sentido humanístico. Bueno, aquí está un poco lo que hacemos dentro de nuestra fundación y la construcción de este gran nosotros. Este es un diagrama de los clásicos. Les cuento que en la intimidad tenemos un diagrama circular donde confluyen ahí una combinación de círculos y grupos que se interconectan y que es maravilloso, hasta incluso como propuesta comunicacional. Así que bueno, esta es la parte, podríamos decir, que necesitamos presentar a nivel legal, y el funcionamiento nuestro es desde un gran organismo que se interconecta. Y hablando de organismo y de humanidad, esto que trae esta autora Andrea Riccardi, citando a Atos Silvano, que dice: la unidad ontológica de la humanidad total es tal que cualquier persona que vence el mal en sí, perdón, quería leerlo textual, inflige tal derrota al mal cósmico que las consecuencias de esta victoria repercuten beneficiosamente en los destinos del mundo. Y ya cerrando y agradeciendo el encuentro, a veces necesitamos algo de épica. Y les comparto esto. What we do in life echoes in eternity. Claramente
lo que les comparto no es el contexto, que aunque ahí no se ve, este era un contexto de batalla en la película Gladiador, sino el mensaje, ¿sí? Que esto es, que lo que hacemos estando en vida, o lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad. Gracias por tanto.